Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente, martes 3 de octubre de 2023, las 4 de la tarde con 27 minutos, y estamos en la cocina de Chabela y como cada semana, al frente Maru Chávez. Maru, bienvenida, linda tarde. Hola Ceci, querida, buenas tardes. Muchas gracias, como cada martes y cada miércoles de la cocina de Chabela, tú en los controles técnicos, aquí en Violeta Radio 106.1 FM. Y también pues saludo a Silvia Solís, con mucho gusto, que siempre nos acompaña desde su auto. Hace algunas semanas que Silvia se incorporó a esta charla en la cocina, que está dedicada los martes por la tarde, pues a las cuestiones que nos ocupan mucho en el país y en las entidades federales e incluso en los municipios, que tiene que ver con las elecciones del próximo año, de una serie de puestos de representación popular. Y justamente el jueves pasado, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues nos convocó a personas de los medios de comunicación para contarnos, explicarnos cómo va a estar el proceso electoral en la Ciudad de México, cuántos puestos de elección habrán y una serie de información inmensa al respecto, porque así siempre son las elecciones, con muchísima información, incluso que puede resultar compleja. Entonces, por ello invitamos a la consejera Sonia Pérez Pérez, que nos acompaña aquí también, para que hablemos principalmente de esto que compete a la participación de las mujeres en las elecciones. Eh, en cómo está la cuestión de la igualdad, de la paridad, y todo aquello que particularmente en Violeta nos interesa, porque tiene que ver con el derecho a la participación política de las mujeres. Pues disculpen ustedes tanto preámbulo, vamos a empezar. Les saludo Silvia, Ceci y Sonia. Hola, linda tarde a todas. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto de estar aquí otra vez en la cocina de Chabela. Encantada, pues sí, se antoja muy importante y muy interesante que sepamos todo el ABC de lo que tiene que hacer el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y qué bueno tener aquí a la consejera Sonia Pérez Pérez. Muchas gracias. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias, Silvia, qué gusto poder saludarles. Y por supuesto, Maru, muchas gracias por la invitación ese día que nos encontramos y coincidimos ahí en la reunión que tuvimos con los diferentes periodistas que cubren la fuente y las periodistas también que cubren la fuente en el instituto. Fue muy interesante y comentábamos que hace falta poder platicar de una manera más amena y más cercana de estos temas porque a veces son tan complejos y tan dogmáticos y tan técnicos que, bueno, pues hace falta una charla como se hace en esta cocina de Chabela para poder hablar sobre los temas un poco más, de una manera más cercana y más sencilla. Gracias por la invitación.
Bien, pues al Instituto Electoral de la Ciudad de México le interesa, primero hablemos como de lo general, ¿no? Le toca organizar las elecciones en la entidad, eh, que tiene que ver con la jefatura de gobierno, que tiene que ver con las alcaldías, que son 16. Pero dinos, cuéntanos, ¿cuáles otros puestos estarán, pues, en la elección de 2024? Sí, mira, Maru, Ceci, Silvia, ya hemos comentado que es muy importante, es una elección muy importante porque lo primero de señalar es que vamos a cambiar a nuestra jefa de gobierno, vamos a tener a una persona que vamos a elegir para la jefatura de gobierno. También vamos a renovar todo el Congreso. Actualmente, para comentarles que en el Congreso tenemos 66 diputaciones, de las cuales 35, por primera vez, 35 son mujeres y 31 son hombres. Entonces creo que es muy importante que podamos tener esta perspectiva porque con todo lo que platiquemos más adelantito de las reglas de paridad y de cómo se ha ido modificando esta participación de las mujeres, pues tener en perspectiva que el Congreso es muy importante, que es donde se aprueban leyes, y si lo viéramos ahora de manera objetiva, las mujeres tendrían tal cual el género, tendría una mayoría para poder aprobar leyes. Entonces, creo que eso es importante. También tenemos todas las titularidades de las alcaldías y a la par el equipo de concejalías que acompañan a cada alcaldía, es decir, el alcalde o alcaldesa y el grupo de concejales y concejalas que se integran también de manera paritaria y que, bueno, acompañan ahí al titular de la alcaldía o a la titular de la alcaldía. Entonces creo que es muy importante que tengamos en cuenta toda esta dimensión de los cargos. Prácticamente son todos los cargos públicos en la Ciudad de México que se van a renovar. Así es. Y a ti te tocó hacer una explicación, pues larga, profunda, sobre cómo se están haciendo las ecuaciones para respetar la paridad. Y sí, sería muy importante que quienes nos escuchan pudiesen entender más aterrizadamente cómo se forman estas ecuaciones, porque he de ser honesta, incluso para mí es algo confuso. Por ejemplo, yo entiendo que, por poner un ejemplo, Morena tenía que postular a dos, digamos, en la pre, ¿no? Tiene que eh, ser un hombre porque tiene 9 candidaturas en el país y entonces a la Ciudad de México le tocaría ser hombre. ¿Es eso real? ¿Es así? ¿O yo no entendí muy bien, ¿no? Cómo está el tema de cada partido, a cuántos precandidatos en términos de hombres y mujeres puede eh, pues poner en la candidatura, y luego sus candidaturas, cuántas tienen que ser de hombres y de mujeres, para hacer como más general la pregunta. Sí. Perdón, y yo metiendo un poquito la cuchara también, como que a mí no me queda claro cómo se integra a cada concejalía, cómo se escogen o se eligen ya una vez hechas las votaciones. Eso sería muy interesante que nos pudiera decir, consejera. Vamos con lo de paridad primeramente, ¿Sí? Sonia, por Vamos, favor. vamos muy bien. Muchas gracias por las preguntas. Esto me permite buscar la manera de poder irles comentando. Pero antes de eso, sí quisiera decir un tema que de manera muy recurrente comentamos en cada proceso electoral, que las mujeres somos más de la mitad del padrón electoral, por supuesto también de la lista nominal. Entonces, esta idea que antes, estamos hablando, no sé, todavía incluso hace 10 años, que se decía, es que no hay mujeres candidatas, no hay mujeres, o sea, ¿de dónde las sacamos? Es que no hay liderazgos. O sea, sí se buscaba a las mujeres, o se tenía esa perspectiva, pero para votar, ¿no? Para acudir a las urnas, pero ¿dónde estaba esa representación? Y justo es lo que se ha estado buscando mucho, se ha impulsado mucho en que haya las cuotas y números específicos cuantitativos para que las mujeres participen.
Y eso no solamente en los cargos de elección popular, sino también incluso en los órganos de dirección. Hay personas, en mi caso, por ejemplo, y en el caso ya de varias mujeres, que hemos llegado porque se ha establecido que los órganos electorales también tienen que observar entre autoridades, tienen que tener un número, por lo menos la mitad de mujeres, por lo menos. Y ahora esto que comentas, Maru, de que las candidaturas, los partidos políticos también tienen que apegarse a este mínimo cuantitativo de que la mitad de sus candidaturas tengan que ser de mujeres, ya lo tenemos como regla. Tenemos ahí algunas reglas que quisiera decirles. Por ejemplo, en alcaldías, si van a postular 16, la mitad, 8, tienen que ser mujeres. Esa regla también la aplicamos el proceso pasado, pero una cuestión es cuántas postulaciones, cuántas candidaturas presentan y después cuántas llegan. Pero exigirles a los partidos políticos que por lo menos la mitad sean candidatas, si nos reflejan resultados que tengan la posibilidad más de llegar. Ahora en nuestras alcaldías, la mitad, tenemos 8 alcaldesas y 8 alcaldes. Entonces, ese escenario no lo habíamos tenido antes. Entonces, yo sé que en ocasiones a los partidos políticos no les gustan estas reglas tan estrictas de que si no las cumplen, no les vamos a dar el registro, pero desde mi perspectiva personal es la única forma de que busquemos que realmente y de manera efectiva lleguen. Ahora, ¿qué otra regla tenemos que es muy Quisiera importante? meterme aquí tantito, Sonia. Sí. Este asunto de la paridad es solamente lo que compete al instituto en la definición de lo cuantitativo o de lo cualitativo. Es decir, el instituto es quien finalmente determina cuáles de las alcaldías tienen que poner los partidos o sus coaliciones candidato mujer o candidata mujer o candidato hombre, o solamente es lo que hace a la cantidad paritaria. Mira, Ceci, justamente ese era otro tema, que en principio decían, perfecto, sí, yo pongo a estas 8 mujeres, pero veían cuáles eran los lugares, digamos, más, en donde ellos obtenían menos votación y ahí ponían a las mujeres. Entonces, se crea la figura de los bloques de competitividad o llamados de rentabilidad. ¿Qué significa esto? Hacemos una revisión de cuál fue por ejemplo, el distrito, en caso de diputaciones, cuál fue el distrito en el que Morena o el PAN o el PRD obtuvo la mayor votación. Entonces, digamos, Iztapalapa, y así vamos haciendo toda la lista de los distritos y toda la lista de las alcaldías. Entonces, ya les entregamos a los partidos políticos, aprobamos un acuerdo donde les entregamos a los partidos políticos esas listas. Les dijimos, este es el orden en el que van. Y eso lo dividen en 3 bloques. Los más competitivos, donde obtuvieron la mayor votación, los de media y los de baja. Entonces, no pueden poner a las mujeres en los de baja. En todos tienen que poner la mitad. Y ahí tenemos ya alguna regla específica cuando son impares. Pero de entrada, esa es una característica importante, que no solamente es que pongan 8, sino que no las pongan en donde tienen menor rentabilidad o donde tengan menos posibilidades de ganar. Y eso es muy importante, porque, por ejemplo, en el caso de diputaciones, no es solamente que ganen por el distrito, sino que obtengan una muy buena votación para que después, cuando hagan la lista de las personas que fueron como mejores perdedores, que quedaron en segundo lugar, pues también las mujeres tengan esa posibilidad de quedar posicionadas en un buen lugar y entrar, si no es de manera directa por el voto, ya por la asignación de representación proporcional. Entonces, esto también les da mayor competitividad a las mujeres. Y bueno, concluyendo un poco la idea de lo que comentaba Ceci, de cómo garantizamos esta parte, nosotros como instituto, nosotras como consejeras, no les decimos, ¿sabes qué? Tú tienes que poner a una mujer en esta alcaldía o en esta alcaldía, sino le decimos, de estas 6 que son las más rentables, tú tienes que poner, escoge en cuál, 3 mujeres o 3 y 3 hombres, y tú ya escoges en cuáles. Y ya cuando ellos están en su etapa de procesos internos, que es justamente la que va a empezar de precampañas, pues ellos ya verán cómo las van acomodando en sus alcaldías o en sus distritos, y si hay una mujer tiene posibilidad de reelegirse o un hombre, y ellos ya irán haciendo su vida interna o sus acuerdos
pero al final, que esto va a pasar para nosotros, para el instituto en febrero, revisaremos sus listas. Y si me permiten comentarles, el proceso pasado hicimos este análisis con los partidos políticos y nos dimos cuenta que había una alcaldía donde era competitiva y les faltaba, debían sustituir ahí a un hombre para colocar a una mujer. Y por Ujú. supuesto que hubo impugnaciones y por supuesto que los partidos políticos no querían realizar esa sustitución y optar por alguna interpretación, pero pues el instituto lo que les dijo es, tienes que respetar no solamente el número, sino que tienen que estar en las alcaldías, que tengan también competitividad. Y a final de cuentas, pues sí, le dimos no sé, no recuerdo bien si fueron 2 días incluso ya habían iniciado las campañas y le dijimos, si no haces la sustitución por una mujer, no vamos a registrar las candidaturas. Entonces, pues finalmente la registraron a la mujer y el tribunal confirmó que tenía que ser tal cual lo había hecho el instituto y en esa alcaldía tendría que haber postulado una mujer. Ujú. Silvia, tu pregunta. Sí, yo tenía parte de las preguntas esto de la rentabilidad, que ahora que lo comenta la consejera, pues me queda como muy, muy claro. Pero hemos visto, bueno, en el pasado ejercicio, vimos que, por ejemplo, las alcaldías, sus concejales se integran de manera diversa. Y entonces mi pregunta es, ¿cuál es la fórmula para integrar? Supongo que va de acuerdo a la votación, pero yo creo que sería muy bueno que sepamos en función de las votaciones cómo se da esta elección de las concejalías. Sí, Silvia, mira, te comento, ¿qué sucede con las postulaciones de las concejalías, bueno, y en función de la alcaldía? A quien propongan como alcalde o alcaldesa, tiene que presentar también su planilla de personas que van a acompañarle, digamos, como concejales y concejalas, y que también tiene que estar integrada de manera paritaria. El mismo número de hombres y de mujeres, aunque ahí tendríamos también, obviamente nos metemos en los dilemas cuando son números impares, pero bueno, ya ese es un caso concreto que se va analizando. Y después tenemos ahí, la regla general del proceso pasado es que todas tenían 10, ahora va variando, con la reforma que hicieron va variando. Entonces, no todas las alcaldías tienen el mismo número de concejales y concejalas. Entonces, ya dependiendo del número que tengan, de 10 a 12 o 14, incluso las más altas 16, pues tendrán que dar con ese número su planilla. Y entran los primeros 6 y después, que decimos que entran esos de manera directa. Y después los otros se van integrando como si fueran de representación proporcional. Por el número de votación van entrando, pero por género también. Y al final, ahí sí en la integración, y también bueno, en el caso de diputación es igual, cuando vemos el número de personas que llegaron por votación y de manera directa, tenemos que contabilizar que sean el mismo número de hombres y de mujeres. Y si no, tenemos que hacer ajustes y hacer las sustituciones. Igual pasa en el Congreso. Si a final de cuentas, cuando hacemos esa asignación, vemos que hay más hombres, tenemos que quitar hombres para poder colocar mujeres. ¿Y cuál es la regla, por ejemplo, en diputaciones? Que los partidos que quedaron en la menor votación es al primer hombre que quitamos y lo sustituimos por una mujer. Y si siguen faltando, en el siguiente que quedó de votación, quitamos un hombre y vamos colocando mujeres. El proceso pasado no tuvimos que hacerlo porque las mujeres llegaron naturalmente. O sea, las mujeres, que era lo que les decía yo en la sesión de Consejo General, cuando a las mujeres les dan la posibilidad de participar en igualdad de circunstancias, con recursos para campaña, sin actos de violencia, las mujeres llegan y la ciudadanía confía en ellas y ganan, porque aquí ganaron más mujeres por mayoría relativa. O sea, en los números que vemos, a final de cuentas, por eso hay más mujeres en el Congreso. Entonces, creo que eso nos da una perspectiva
esta visión que teníamos hace años de es que no hay mujeres y no hay liderazgos y de dónde sacamos a las candidatas, ha cambiado mucho porque ahora sí hay mujeres, hay liderazgos y generan esa confianza también para poder recabar el voto y hacerlo, digo, en mayoría relativa me refiero a que salen y piden el voto, no es que Ujú. llegan por una lista. Entonces, comentando esto que me preguntaba Silvia, igual en el caso de las concejalías, algunos entran 6 entran de manera directa, digamos, son los que está eligiendo o está proponiendo quien tenga la titularidad de la alcaldía y las otras personas entran pues vinculadas con otros partidos políticos de acuerdo a la votación que hayan tenido y así los vamos acomodando. Y digamos, ya al momento de integrar el órgano, en el caso de las concejalías o de las diputaciones, todos ya tienen el mismo rango, ¿no? O sea, nada más es como una cuestión para que llegue. Claro. Bueno, me parece muy pertinente subrayar cómo esta batalla, esta lucha de las feministas desde hace mucho tiempo para que lográramos la paridad en los puestos de representación popular, bueno, pues tiene una presencia muy notable en la Ciudad de México y no solo para las alcaldías. Esta modificación a la ley que hubo en los partidos políticos obliga sí o sí a presentar candidaturas mitad mujeres, mitad hombres, y bueno, es una cosa muy, muy notoria, porque además, bueno, pues las mujeres hemos estado en la lucha por la ciudadanía, en los liderazgos en diferentes movimientos, y ahora, pues con lo que comentas, se nota precisamente que hay esos liderazgos de mujeres, pues en todos lados. Definitivamente creo que sí ha habido grandes avances, sobre todo en pues el último periodo, es decir, cuando digo el último periodo me refiero a de las elecciones federales, o sea, de 2018 para acá creo que se han ido modificando cosas muy importantes. Digo, ya teníamos la paridad, pues, pero creo que ha habido, es decir, ya no nos cuesta tanto pensar en que hay un número suficiente representativo de mujeres que van a ir a postularse para esos puestos, ¿no? Se ha disminuido grandemente esta idea de no, es que no hay mujeres como decía Sonia. Yo me regreso un poquito al inicio cuando decía, no, es que cada partido, por ejemplo, en las alcaldías tiene que presentar 8 candidaturas para mujeres y 8 para hombres en relación a las 16 alcaldías de la ciudad. Y me quedé pensando si eso aplica para cada uno de los partidos o para las coaliciones o cómo es el tema. Sí, mira, aplica para todos los partidos políticos, así de manera general, y es la misma regla. ¿Y qué pasa para las candidaturas comunes y para las coaliciones? Ahí tenemos una regla. De hecho, acaban de reformar el código en junio, justamente en el plazo, ¿no? Que tenemos para que no hagan modificaciones a las leyes electorales, pero lo hicieron en tiempo y eso ya está firme. Va a quedar así. Ese será el criterio que tengamos. Cuando los partidos políticos van en candidatura común o en coalición, lo que nosotros vamos a hacer es un ejercicio similar, pero tal vez más acotado. Es decir, en candidatura común, lo que sucede es que un partido político no va a postular todos, sino que va a postular solamente algunas alcaldías, por ejemplo, ¿no? Solamente le corresponde al partido, no sé, al PRD o al que sea, le corresponde él ir en candidatura común en 3 postulaciones, en 3 alcaldías, y en otras 4 decidió él hacerlo por su cuenta. En una candidatura común no tienen que ir todos, incluso en coaliciones. Entonces dice, yo voy en 3 con este otro partido y en 5 voy en las mías, ¿no? O a lo mejor en las que sobre, no sé, estoy dando un caso hipotético. ¿Qué va a suceder ahí? Que teníamos esa discusión al interior del consejo de cómo le hacemos. Él, de esas 8, a lo mejor 2 son del bloque muy competitivo
2 son del bloque medianamente competitivo y las otras 4 que quedan ya son del bajo. Y entonces ahí podríamos entrar un poco a la disyuntiva de, a lo mejor a las mujeres las mandan más mujeres al bajo. Para no hacerles muchas, digamos, cuestiones específicas, lo que vamos a hacer es tomar esa lista y ordenarla igual. Tú vas en 8, bueno, estas 8, aun cuando haya diferentes bloques, las vamos a ordenar por el número de votación y las vamos a dividir en 3. Y vamos a decir, bueno, tú tienes 8, divídela en 3 y tienes que poner hombre, mujer. Igual, hombre, el mismo número de hombres y de mujeres, porque no puedes poner a las mujeres hasta abajo, sino que dentro de tus bloques, incluso aunque tus bloques aparentemente sean bajos, dentro de los bajos, pues tienes unos más bajos. Entonces tienes que poner a las mujeres en los que tengan mayores posibilidades, de manera igualitaria. Y una pregunta, ¿habrá candidaturas independientes y qué requisitos se necesitan? Silvia, mira, tenemos en candidaturas independientes o candidaturas sin partido, como le dice nuestro código, tenemos diferentes periodos para jefatura de gobierno, para diputaciones y alcaldías y concejalías, ¿no? Ahora ya concluyó el plazo para las candidaturas sin partido de jefatura de gobierno. Se inscribieron 4 personas y esas 4 personas, la mayoría cumplieron con los requisitos. Les dimos un periodo ahí de un mes que ya está por vencerse los próximos días para que complementaran los requisitos que les faltaban. Pero ya hay 4 personas entre ellas una mujer y 3 hombres que quieren ir por la vía independiente a la jefatura de gobierno. Tienen que recabar aproximadamente 80,000 firmas de apoyo y concluye su periodo el 3 de enero para recabar todas esas firmas. Ahorita ya han estado recabando y bueno, vamos a esperar a que pase todo este tiempo, puedan acercarse a la ciudadanía y ya en enero sabremos el corte y veremos si se concretó, digamos, ¿no? Y que las pasaron bien, obtuvieron la dispersión porque también tiene que estar por lo menos en 6 alcaldías, todas estas firmas dispersas para un tema de representatividad. Pero para diputaciones y alcaldías todavía tenemos unos 20 días más. Vence el 25 de octubre el periodo para que presenten sus papeles, todos los requisitos que les pedimos para que puedan ellos y ellas quedar como aspirantes y entonces empiecen a recabar a partir de noviembre y diciembre, lo mismo, terminarán los primeros días de enero a recabar todas esas firmas que se les piden. Todavía no sabemos, sí ya sabemos que hay 4 aspirantes para jefatura de gobierno, les puedo decir que para diputaciones ya hay personas interesadas, tenemos ahí un poco más de 20 e incluso aquí en el instituto sabemos que es una figura compleja, pero también podría haber una diputación migrante por la vía independiente. Ya hay incluso personas interesadas. Es decir, recordemos que las personas que viven en el extranjero pueden tener un representante, una diputación, ahora la tienen, un diputado Sí. que es migrante en el Congreso, pero ahora ellos podrían elegirlo a través de manera independiente. Y ya por ahí tenemos también 3 personas que han levantado la mano de decir, oye, los requisitos, estoy interesada o interesado, y están en este tema de recabar sus papeles, pero ya crearon su cuenta para poder ir alimentando el sistema con sus papeles. ¿Nos podrías, pues ya tenemos poco tiempo, ejemplificar algunas de las acciones afirmativas para los grupos vulnerabilizados, que es como estamos titulando a nuestro programa de hoy? ¿Cuáles son algunas de esas acciones? Sí, claro, Ceci. Pues miren, en todo este tema igual de las postulaciones, quisiera comentarles que ahí no había reglas específicas, pero en el proceso pasado, que bueno, quiero hablar de la experiencia inmediata, el instituto sí estableció reglas específicas de que dentro de todas estas postulaciones tienen que postular mujeres, pero además tienen que postular a una persona de diferentes grupos de atención prioritaria. Lo hicimos el proceso pasado y en este proceso electoral el Congreso iba a hacer una reforma y se acuerdan que estaba ahí el tema de que si podían o no regular las acciones afirmativas y de que los institutos locales ya no lo pudieran regular.
Entonces, toda esta discusión que tuvimos ahí en el Congreso, le señalábamos que no podemos ir para atrás en el tema de acciones afirmativas. Y finalmente, los legisladores sí establecieron en la norma, que me parece que eso es algo muy importante, que ya está en el código, que tienen que tener por lo menos 6 postulaciones de grupos de atención prioritaria. Tienen que tener una persona joven, por lo menos en sus postulaciones una persona joven, persona afrodescendiente, de la comunidad LGBT+, de pueblos y barrios y comunidades indígenas, también una persona adulta mayor y una persona con discapacidad. Entonces, creo que es muy importante porque también al interior Sí. de los partidos políticos tienen que tener esa visión. Y otra cuestión, por ejemplo, en personas jóvenes, tienen que ponerlas en los bloques, en por lo menos un bloque alto o medio de competitividad. Entonces, a veces un poco la preocupación que nos dicen de los partidos políticos es que nos piden mujeres y nos piden aparte los grupos de acción prioritaria y que los pongan en un bloque y tal, pero pues eso abona una representatividad también. Ujú. Y O que, sea, es mucho trabajo seguramente, pero es un trabajo necesario. claro, y sí, y algo muy importante, ahora va a haber un sistema, a ver, ustedes también denme su punto de vista, porque va a haber un sistema que se va a llamar Conóceles para candidatos y candidatas, en donde quien vaya por ese grupo de atención prioritaria, yo soy de acción afirmativa de persona con discapacidad, tiene que ponerle ahí, es acción afirmativa de discapacidad. Así tendría que ostentarse en este sistema que vamos a tener, que va a ser público para que conozcan las candidaturas. Y si tiene propuestas específicas para ese grupo, tiene que decirlo también, para que las personas también conozcan y sepan. A final de cuentas, desde mi perspectiva, las mujeres también tenemos pues una visión y un compromiso porque estamos llegando por cuotas, pero los grupos de atención prioritaria también están representando a cierto grupo vulnerable y es importante que si tienen una propuesta, pues se conozca. Y que bueno, a lo mejor incluso en las campañas pueda generarse ese diálogo entre los grupos que están representando y las propuestas que tienen. Me parece importante que podamos ir fortaleciendo este conocimiento que se tenga de las candidaturas y que Sí, se sí, diga que vienen de grupos, que por acciones afirmativas, porque es probable que claro. cuando evaluemos las postulaciones que se hacen de grupos de atención prioritaria, digan, es insuficiente los resultados, porque no están llegando. Entonces, ¿de qué manera también impulsamos? Pero todo esto tiene que buscarse, pues, a lo mejor no sé, con un mayor activismo. Tiene que garantizarse mínimo una candidata o candidato de estos 6 grupos a los que te refieres o solo uno. No, uno de cada grupo. Y Ok. además Uno algo de muy cada. importante, Sigue si es una estando muy cuestión, constreñido, ¿no? sí, pero también algo importante, es que si hay una cuestión de interseccionalidad, solo cuenta Claro. para uno, solo cuenta para uno. No, o sea, por ejemplo, una mujer joven con discapacidad cuenta solo para uno. Solo para uno, la que ellas elijan. Puede ser Ok. para joven, puede ser para mujer o puede ser para discapacidad. Para mujer no. Bueno, No, para mujer para es, mujeres es es otra esa parte. parte. Ajá, Esa esa parte, parte. ok. Tendría que ser para o joven o discapacidad, ¿no? O sí, la que ellos elijan, pero solo cuenta para una, no con una persona, pues van a cubrir todas las acciones. Pero entonces, por ejemplo, la interseccionalidad no, es decir, si fuesen los 6 grupos de hombres, o sea, un hombre joven, un hombre con discapacidad, un hombre de los pueblos, barrios originarios, pueblos, barrios y comunidades, me parece, Ajá, sí. sí, originarios. Si todos esos 6 que sí tienen ciertas condiciones, que son susceptibles de entrar en esta categoría de grupos prioritarios, si los 6 fuesen hombres, Así por es, Maru. ejemplo. Sí, sí, nosotros no los asignamos a que necesariamente sean hombres o sean mujeres, sino que Ujú. ahí digamos, cumplen el requisito con que Mm, demuestren que tienen en alguno de los grupos. condición. Ujú, Exacto, esa condición. ujú, ujú. Bueno, pues ahora me queda un poco más claro cómo está. Definitivamente ustedes al recibir todas las postulaciones, pues tienen un trabajo tremendo de ir revisando que cumpla con los requisitos que se han expuesto para cada grupo prioritario, pero además para la paridad, ¿no?
Así es, Maru, y lo hacemos también en un periodo muy corto de que presentan ellos sus documentos de todas las personas en un periodo aproximadamente de 2 semanas. Tenemos que hacerles los requerimientos, revisar, que serán más o menos 4,100 candidaturas las que se presenten aproximadamente, revisar toda la documentación. Pero si me permiten y tenemos un poquitito de tiempo, les digo rápidamente que también el requisito de la 3 de 3, pues obviamente ellos nos dicen, yo bajo protesta decir verdad que no soy deudor alimentario, que no he sido sancionado y tal, pero el ejercicio que vamos a hacer en este proceso electoral, bueno, lo hicimos el proceso pasado, lo vamos a hacer de manera muy específica también en este proceso, es, tú dices que no eres deudor alimentario, pero yo voy a verificar con la autoridad del registro civil que no lo seas, y ya cuando la autoridad me diga que efectivamente no lo eres, palomita. Y también, tú me dices que no has sido sancionado. Yo reviso en el catálogo del INE, no ha sido sancionado por violencia política, está bien, pero también con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de la Función Pública, perdón, vamos a verificar que no estén inhabilitados y vamos a verificar que efectivamente no hayan sido sancionados por un delito específico y tal. Entonces, creo que sí, eso es importante porque no solamente nos quedemos con bajo protesta decir verdad y que después nos digan que sí fueron o no fueron sancionados, sino que verifiquemos en ese periodo de 2 semanas que efectivamente no han estado sancionados, que nos lo diga la autoridad. Hemos estado en pláticas y celebrando los convenios respectivos para que tengamos esa certeza y digamos, cuando empiecen las campañas, tengamos certeza de que ninguna persona violentadora, que es lo que se busca, esté participando o tenga esa expectativa de aspirar a un cargo público. Muy bien, pues estamos en la recta final de nuestro programa y no sé, Silvia, Ceci, si tienen algún comentario final o alguna pregunta corta. Pues tema muy, muy interesante, pero ya se nos acabó el tiempo. Yo, en todo caso, sugeriría que quizás tengamos otra charla con la consejera, porque creo que hay bastante información que Claro. podríamos desbrozar y pues ya se nos acabó el tiempo, pero creo que estuvo muy interesante y por lo menos de manera general creo que estamos claras de qué se va a elegir este 2 de junio, ¿no? En 2024. Y muchas gracias a la consejera, eso diría yo. Pues yo diría Gracias, que es Silvia. muy importante conocer las reglas, que en determinado momento no nos llamemos a extrañeza, ¿no? Que no nos sintamos o se sientan sorprendidos a aquellas candidaturas que son rechazadas porque no se cumplen las reglas. Y en ese sentido creo que hay una obligación ciudadana de conocerlas. Y los acercamientos que tengamos con ustedes, Sonia, pues siempre serán muy importantes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Sí, muchas gracias, Ceci. Y yo nada más para finalizar, consejera, em, si alguna mujer que nos esté escuchando desea ampliar la información, deseas conocer más, ¿a dónde se puede dirigir? Sí, gracias, Manu. Muchas gracias de verdad por la invitación. Yo les sugeriría que nos visiten en nuestra página www.ism.mx. También en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, estamos como Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y ahí somos muy activos y activas en las redes sociales. Entonces, si nos contactan, normalmente consejeras y consejeros interactuamos ahí con ellos en las redes, pero directamente nosotros podemos facilitarles esta información y específicamente en materia de candidaturas, si nos mandan un tweet o hacen una publicación en Facebook o acuden directamente al instituto, pueden, por supuesto, recibir toda la información. Y si me permites también un comercial, Maru, Sí, Ceci, adelante, claro. Silvia, ojalá tengamos oportunidades de platicar un poco de los temas de violencia política. Uh-huh. Que vemos en las candidaturas y en campañas con perspectiva de género y esta comunicación que vamos a hacer, este análisis que vamos a hacer del monitoreo de medios de comunicación y de pauta y todo eso, pero lo que es muy importante que sepan es que quienes estén participando en los procesos electorales, incluso ahora en los procesos de vida interna y necesiten una información o qué hacer en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, si vienen a las instalaciones del instituto, podemos, por supuesto, darles esa información. Tenemos un área específica que atiende las quejas en materia de género, entonces podemos
dar ese acercamiento. Ya ha habido concejalas que se han acercado con una problemática y hacemos acta circunstanciada aquí mismo y eso les sirve como queja. Entonces, funcionarias públicas que estén en estos supuestos y que necesiten un primer acercamiento, una información de primera mano, en un principio que les puede otorgar el instituto, ahí está la dirección en esta página del instituto o a través de algún mensaje en redes sociales. Por supuesto que les podemos dar esa información. Pues muchísimas gracias. Seguramente nos volveremos a encontrar, claro, porque es muy importante hablar también de este tema de la violencia política de género. Pero por lo pronto, pues aquí llegó nuestra conversa sobre los procedimientos electorales que estaremos viviendo el siguiente año en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Sonia Pérez, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estuvimos en la cocina de Chabela, en Violeta Radio 106.1 de FM y en www.violetaradio.org. Nos encontraremos la siguiente semana en la cocina de los martes. Hasta pronto. Muy bien, hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.